A ver, Y antes de que realice la ponencia de hoy, vamos a realizar la presentación. Un momento, por favor. Ya. Buenas noches con todos. El doctor a cargo de la ponencia de hoy es el doctor Godwin Sánchez Félix, médico especialista en dermatología y dermatología pediátrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en el Departamento Académico de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Sociedad Peruana de Dermatología en el año 2002 y ex jefe de servicio de dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud. Siendo así, le doy el pase, doctor Sánchez. muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, doctor, se está viendo su presentación. Entonces lo voy a agrandar a ver para ver si se ve. ¿Se ve completo? Aún se ve solo la presentación de el Power, pero no se ve tan grande. Ahora, Ahora sí. Listo, doctor Sánchez. a ver, voy a ver si corre. ¿Corre? Sí, sí, corre. Ya, entonces comenzamos. Bueno, voy a ocuparme de este tema muy importante que se denomina dermatitis de contacto. El término dermatitis es un término muy amplio en dermatología. Sugiere inflamación de la piel. Eh, por lo tanto, siempre que hablemos de dermatitis, tenemos que decir más o menos de qué se trata. Puede ser una dermatitis de contacto, puede ser una dermatitis atópica, una dermatitis seborreica, entre tantas formas de dermatitis. Entonces, por definición, ¿qué es una dermatitis de contacto? Es una inflamación de la piel y generalmente de causa exógena. Es de frecuente presentación y por lo tanto obedece a varias causas. El diagnóstico puede ser fácil o extremadamente difícil. No tanto el cuadro clínico, sino identificar la causa o la posible causa. Las pruebas más usadas para poder identificar la causa de la dermatitis de contacto son las denominadas pruebas epicutáneas. Vamos a ver eso al final. ¿De qué se trata? Eh, Como dije al principio, comparte la semiología con otras dermatitis. O sea, casi todas las dermatitis dan el mismo patrón o semejante, ¿no? Primero hay un eritema o enrojecimiento en la piel. Dependiendo si es una enfermedad aguda o crónica, puede haber vesiculación o ampollas en la fase aguda, sobre todo. Y en la fase crónica suele haber descamación y liquenificación. ¿A qué llamamos liquenificación? Cuando la piel se rasca continuamente, sufre un proceso de engrosamiento como consecuencia del rascado repetido. La piel se torna gruesa, eso se llama liquenificación y tiene una característica: a mayor grosor pica más y entonces provoca más rascado, perpetuando un círculo vicioso: rascado, liquenificación, más rascado, mayor liquenificación. Por lo tanto, decidir si es una dermatitis aguda o crónica se puede hacer clínicamente, preguntando al paciente el tiempo de enfermedad y encontrando los hallazgos semiológicos que les he mencionado. Entonces, ¿qué otras situaciones se pueden confundir con las dermatitis en general? Y en este caso con la dermatitis de contacto. La dermatitis atópica,
la dermatitis seborreica, las dermatitis irritativas, la psoriasis, entre las más importantes. Entonces, como había señalado, como cualquier dermatitis tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica, lo que se caracteriza por los rasgos clínicos que les he mencionado. Las formas agudas son eritematosas, edematosas, en ocasiones vesiculares, y por lo tanto, cuando una vesícula se rompe, exuda, ¿no? Exuda plenamente suero, y se denominan exudativas. Las formas crónicas son más secas, descamativas y muchas veces engrosadas o ligenificadas. Una forma clínica de abordaje importante es la revisión y el planeamiento de posibles causas relacionadas con su distribución. Eso es fundamental. Sabiendo la topografía de la inflamación, podemos intuir posibles causas. Entonces, la distribución anatómica de las lesiones es fundamental. La piedra angular del diagnóstico en realidad es la anamnesis y el examen físico. Dentro del examen físico, como señalé, destaca la distribución regional de las lesiones. Vale decir en qué lugar se ubica y que nos permite relacionar con posibles agentes etiológicos o alergenos en particular. Miren, este es una persona que rasca repetidamente la mano. Entonces, si se trata, en este caso, de una dermatitis, vemos que las lesiones están un tanto engrosadas. Por lo tanto, debe ser una lesión crónica. Y el prurito uno lo puede ver porque el paciente se está rascando. Entonces, uno puede poner, por lo menos en el diagnóstico diferencial, una dermatitis. Ya veremos si es una dermatitis de contacto, si dentro de esta si es irritativa, si es alérgica, que veremos después también cómo se reconoce eso. Pero en las etapas agudas puede ser exudativo, sobre todo cuando son vesiculares o ampollares. Miren, esta es la otra etapa de una dermatitis crónica. La piel está engrosada, descamativa, fisurada. Esta forma es producto del rascado. Se presenta pues en las formas crónicas. Bien, la fisiopatología de la dermatitis de contacto. Los primeros pasos son de sensibilización. Hay acumulación de neutrófilos en la dermis, interacción de CD4, CD8, la interacción de estas con las células del Langerhans y por lo tanto hay una fase de sensibilización. Esta sobre todo en la llamada dermatitis de contacto de tipo alérgico, cuando se genera respuesta inmune. Entonces, la sensibilización, el paso 1, el queratinocito activado por aptenos va a ser captado por las células de Langerhans. En el paso 2, una activación de las células dendríticas dérmicas. El paso 3, presentación de antígenos y diferenciación de los linfocitos T en el ganglio. La reexposición, el paso 4, una reexposición antigénica, citoquinas y gemoquinas producirán inflamación. El infiltrado del antígeno específico por linfocitos T y neutrófilos. Y el paso 6, en adición a los linfocitos T efectores, se suman los linfocitos reguladores con la finalidad de limitar la infección, la inflamación. Bien, entonces había planteado que el diagnóstico regional es muy interesante porque nos permite sospechar en las posibles causas. Entonces, y esa va a ser la tónica de esta presentación. ¿En qué lugares de la anatomía corporal se presenta la inflamación? Y así, por regiones, por ejemplo, el cuero cabelludo constantemente está expuesto a diversos alergenos.
Sin embargo, esta región es muy resistente a los alergenos por una condición básica anatómica, porque no tiene pliegues. Es generalmente graso y por el grosor epidérmico del cuero cabelludo. Sin embargo, las zonas adyacentes al cuero cabelludo son los que van a manifestar con más frecuencia los problemas inflamatorios. Eritema, edema, entre los más importantes. Dentro de esto está pues las mejillas, la frente, la nuca, también en la cara eh, eh, están los párpados fundamentalmente y además el cuello. Bien, entonces miren, acá tienen un ejemplo. Este caso es una paciente que de contacto al champú que utiliza, por lo tanto el cuero cabelludo sí, es cierto que se afecta, pero lo que más se afecta son los lados laterales por el chorreado de la sustancia. Entonces, son interesantes, eso se llama el patrón de lavado y las zonas de escurrimiento, donde va a haber mayor tiempo de contacto y mayor producción de inflamación. En este grupo están los champúes, los reacondicionadores, como son los productos más usados en el cuero cabelludo. Por lo tanto, la inflamación no ocurre tanto en el cuero cabelludo, sino en las zonas adyacentes a la misma. Las zonas periféricas al cuero cabelludo, como la zona retroauricular, la zona frontal, la nuca, son los que van a presentar la inflamación debido a este producto o a estos productos. Bien. Otra situación interesante es el patrón geográfico o figurado. Es típico de algunos objetos que se usan, por ejemplo, las monturas de los lentes, en las zonas de contacto con los mismos, más o menos guarda la forma de la figura con la que contacta. Entonces, eh, es común los materiales con los cuales están hechos estos lentes, donde ancla en los pabellones auriculares, puede ser el plástico, puede ser el metal, las que estén ocasionando la dermatitis de contacto. También a nivel de las orejas es importante la posibilidad de desencadenar dermatitis de contacto, fundamentalmente a los aretes o piercing. El lugar más común es el lóbulo auricular. Sin embargo, en tiempos actuales, a pesar de que el lóbulo es la zona anatómica donde se recomienda usar este tipo de artefactos, llámense los aretes o el piercing, hoy por hoy, pues, las personas usan ese tipo de artefactos en un mayor número de hoyos en la oreja, en el hélix, sobre todo, que son lugares poco aptos para llevar este tipo de adminículos. Entonces, sin embargo, hay que considerar estas posibilidades de contacto en las zonas donde se tienen este tipo de objetos. Bien, los posibles alergizantes son numerosos. Destaca la parafenildiamina. Esta está presente sobre todo en el tinte de los pelos. Es muy sensibilizante, aún en concentraciones menores. Las personas pueden desarrollar sensibilidad a estos productos que contienen parafenildiamina. Como les decía, es un componente importante de los tintes para el pelo. También los reacondicionadores y champús. Los alergenos más conocidos en estas sustancias son las fragancias que contienen ocamidopropilbetaína, los preservantes como el Quaternium 15, también vehículos de medicamentos
como el propilenglicol. Es un vehículo muy usado, el propilenglicol. Sobre todo hay productos que se aplican para pérdida de cabello, como el minoxidil, usa ese vehículo. Entonces puede hacer que la persona se alergice al vehículo o también al propio minoxidil. Eso también tengan en cuenta. Cualquier sustancia tópica tiene dos componentes básicos. El vehículo, es decir, la sustancia en la cual está diluida el principio activo. Entonces, muchas veces una persona puede desarrollar alergia al principio activo o a los componentes del vehículo. Bien, sigamos el diagnóstico por regiones. Otra forma de distribución de las lesiones que permiten sospechar otras causas. Hay patrones en parcheado en la cara. Eso supone dos posibilidades eh, diagnósticas como causantes de este problema. Se llama aerotransportado a sustancias arrastradas por el viento o la brisa que se va a depositar en la piel de esta zona. Se llama fotoalérgico a problemas relacionados con la luz solar. Entonces, la cara se afecta por vecindad del cuero cabelludo, como habíamos dicho anteriormente. También los aerotransportados fundamentalmente son pólenes, los pólenes. Y la luz ultravioleta de por sí puede ocasionar problemas en el rostro, sobre todo en las zonas prominentes, dependiendo del tiempo de exposición a la luz y si uno no tiene ninguna protección. La luz ultravioleta también puede incrementar problemas en la cara cuando uno consume sustancias fotosensibilizantes. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos medicamentos que incrementan la sensibilidad de la piel a la luz. Por ejemplo, las fenotiacinas, las tetraciclinas, algunos diuréticos diacídicos, entre los más importantes. Entonces, por lo tanto, tengamos en cuenta dos causas básicas de dermatitis de contacto en la cara, lo que es aerotransportado y lo que es fotoalérgico. Bien, miren acá una distribución en partes en la cara ocasionada por cosméticos. ¿Qué cosméticos pueden ser? Colonias, perfumes. Si se aplican en la cara y se exponen a la luz, en muchas situaciones van a desarrollar dermatitis de contacto. La forma aerotransportada. ¿Cómo uno puede diferenciar una de otra? Las formas de eritema ocasionado por sustancias aerotransportadas respetan la nariz. Por lo tanto, uno puede tener la sospecha de qué cosa se trata. Otra importante, eh, los párpados no se comprometen en situaciones de fotoalergia. En cambio, en aerotransportados se puede afectar los párpados incluidos. En cambio, la nariz se afecta por problemas fotoalérgicos. Miren, esa pequeña distinción nos permite detallar dos grandes grupos. Esta es una forma fotoalérgica. Miren cómo se respeta la zona palpebral. Y esto es por exposición a la luz. En cambio, como vimos anteriormente, en la aerotransportada no respeta los párpados, pero sí respetó la punta nasal. En este caso, respeta los párpados, pero no la punta nasal. Miren, se puede discriminar solo teniendo cuidado en examinar las posibles causas. Bien, los productos más sensibilizantes de la cara son los productos de hidratación y de higiene. Destaca esta sustancia, el Catton CG, también productos de uso cotidiano por las personas, lociones, perfumes, colonias.
Dentro de los aerotransportados son comunes de las plantas, sobre todo las resinas, y dentro de estas las resinas epóxicas, también algunos medicamentos. Antiinflamatorios tópicos como el ketoprofeno, protectores solares, octocrineno y benzofenona. Miren, aplicar un protector solar en muchas personas puede desencadenar dermatitis de contacto. Por lo tanto, así diga el fabricante que su producto es hipoalergénico, no es una garantía absoluta. Los fabricantes que señalan que su producto es hipoalergénico solo garantizan pureza de producto, nada más, pero no puede ser una absoluta ah, falta de ocasionar dermatitis de contacto. Bien, en la cara también la clorofenildiamina, las resinas de epoxi de los adhesivos, tinturas, tintes, PVC, también pueden alergizar la cara. Bien, ¿qué otras cosas pueden alergizar el rostro? Las sombras que usan las damas en los ojos, los lápices de labios, las máscaras de pestañas, las ceras depiladoras, también los dentífricos, los colutorios, pero donde uno nota la presencia del eritema, de la inflamación. Cierto que en la cavidad bucal, pero en la zona peribucal fundamentalmente. El níquel es una sustancia muy sensibilizante, muy alergizante y está presente en muchos objetos. Toda la joyería de fantasía tiene níquel y el níquel es muy alergizante. Está presente en los aretes, en el piercing, en los sujetadores, en los broches, en los botones metálicos, en una serie de objetos de uso corriente. Bien, entonces es muy interesante la zona palpebral conforme habíamos ya señalado anteriormente. Entonces, esta zona, como es una zona muy arrugada, mantiene más tiempo los alergenos que llegan a esta zona. Se lo atrapan con mayor frecuencia. ¿Y por qué se caracteriza la inflamación en esta zona? Lo mismo, por eritema, por edema, por prurito intenso. Hay que hacer diagnóstico diferencial cuando tiene ubicación palpebral las dermatitis de contacto con la dermatitis seborreica fundamentalmente, con la psoriasis, la dermatomiositis, la rosácea también. Eso vamos a ver al final algunas figuras para entender mejor esta situación. Por lo tanto, los patrones inflamatorios pueden ayudar a, a orientar en las posibles causas de las dermatitis de contacto. Bien, los patrones inflamatorios en goteo, sobre todo las gotas oculares, los colirios. Uno aplica al ojo, pero después como que ocasiona un lagrimeo. A lo largo del recorrido del lagrimeo también puede desencadenar alergia de contacto, ciertos productos, por supuesto. El patrón de contorno bilateral, usualmente los productos de belleza como sombras u otros. Patrón unilateral. Hay personas que manipulan con la mano por prurito o por otra situación, entonces pueden transportar alérgenos hacia la zona palpebral. Vean acá, las figuras nos muestran eritema a nivel palpebral de diferente intensidad. Entonces, mientras en el primer caso la intensidad más en los párpados inferiores y en las zonas malares, en la otra zona es casi toda la zona periorbital. Eso es importante para ahondar en la anamnesis y preguntar qué tipo de sustancias usa, qué tipo de sustancias entró en contacto con las zonas inflamadas. Eso es fundamental. Pueden ser, como dije anteriormente, productos de belleza, pueden ser medicamentos, o puede ser la luz solar, o pueden ser sustancias aerotransportadas. Bien, miren acá una
distribución periorbital bilateral, la primera posibilidad que hay que plantear es una dermatitis de contacto, eritema, edema y descamación. Los alergenos van a ser muy diversos, pero hay que tener en cuenta cuando se afecta la zona palpebral, además de otras sustancias de contacto, a los productos aerotransportados. Dentro de los cosméticos oculares también destaca el níquel. Está presente en los lápices de pestañas, entre los más importantes. Bien, además las personas, generalmente las damas, utilizan pues máscaras faciales que pueden contener alergenos que pueden ocasionar dermatitis de contacto. Los instrumentos que usan los pacientes generalmente para los procesos de rizado, usan tenacillas para las pestañas, rizadores que tienen níquel. Muchos preservantes pueden tener también el níquel por contaminación con los envases. Los colirios o gotas oftálmicas son el grupo más importante como fuente de alergenos para las zonas palpebrales. Bien, entre los de aplicación directa también están, miren, el níquel está en todo. El metacrilato de los esmaltes de uñas, así como las resinas epoxi de las mismas. Y la persona que usa los esmaltes en las uñas y manipula los párpados puede también transportar sustancias que pueden alergizar la zona palpebral. Considerar también el formaldehído, que también está presente en muchas sustancias como una posible causa de dermatitis de contagio. Las manos, miren, qué importante es las alergias en las manos. Aquí destaca preguntar por la ocupación de los pacientes, qué actividad realizan. Eso nos permite también orientarnos hacia las posibles causas. Es importante que dentro de las dermatitis de contacto hay un porcentaje considerable de pacientes que padecen estas llamadas dermatitis de contacto en las manos, también se llaman eczema de manos. A veces es muy difícil diferenciar las dermatitis de contacto de las dermatitis irritativas. ¿A qué llamamos dermatitis irritativas? Las dermatitis de contacto alérgica es cuando se desencadena una respuesta inmune. En cambio, las dermatitis de contacto irritativas se denomina así a las sustancias que directamente provocan la inflamación, sin haber intermediación inmune. Esa es la gran diferencia entre dermatitis de contacto y dermatitis irritativa. Sin embargo, en las manos también pueden ubicarse otro tipo de enfermedades, como las disidrosis, que generalmente son vesículas, descamación y eritema en los bordes de los dedos o en los bordes palmares. La psoriasis también puede afectar fundamentalmente el dorso de las manos. La exposición repetida al agua y a la humedad alteran la queratina. La queratina pierde su función protectora y predisponen a la sensibilización más rápida porque se pierde pues la función de barrera. Bien, el diagnóstico por regiones en las manos es interesante. Si es en los dedos, con lo cual uno hace el mecanismo de pinzado para coger objetos, eso nos puede orientar a las sustancias que manipulan las personas. Del agarre palmar, generalmente cuando agarra asas de artefactos o de instrumentos, como maletines, por ejemplo, o raquetas, cualquier cosa que produzca o el mecanismo de agarre, las sustancias contenidas en estos instrumentos también pueden alergizar. El dorso de las manos, generalmente, además de la palma, se puede alergizar el dorso, generalmente en los que usan sustancias para lavar objetos, por ejemplo, lavavajillas, jabones, detergentes, alergizan todas las manos, tanto la palma como el dorso. Los guantes de goma.
son alergizantes, sobre todo porque tienen látex. Entonces, es muy común en personas del área de la salud, llámese médicos, dentistas, enfermeras o cualquier otro personal que utilice guantes de látex, puede alergizarse al látex, entonces siendo un problema ocupacional importante. La zona periungueal, cuando la inflamación es periungueal, generalmente es a los esmaltes de uñas que usan las personas en este lugar. Entonces, miren, la distribución de las lesiones nos permite sospechar posibilidades sobre diagnósticas en cuanto a la etiología. Bien, miren acá un patrón de agarre palmar, pero no solamente afecta las palmas, sino también las muñecas y la cara anterior de los antebrazos. Es una dermatitis de contacto importante. ¿Qué cosas hay que sospechar en este caso? Los jabones, la lejía, los blanqueadores que usan generalmente las amas de casa. Otra de amas de casa es el ajo, ¿no es cierto? Eso, en amas de casa, en cocineros. Los cromatos. El cemento tiene sales de cromo. Por lo tanto, los albañiles van a tener generalmente alergias de contacto al cemento que contiene sales de cromo, cromatos. Los epóxidos, generalmente en las gomas que usan carpinteros, zapateros, también alergizan las sustancias que entran en contacto con estos productos. Bien, entonces el diagnóstico por reacciones, como hasta ahora hemos visto, es fundamental. Nos permite no solo plantear el diagnóstico, sino las posibles causas. Bien, entonces el diagnóstico por regiones es un patrón típico de trabajadores sanitarios, esta que les muestro en las fotos. Médicos, dentistas, enfermeras. El guantes de látex es una causa muy común. Bien, en este caso es fácil hacer el diagnóstico de dermatitis de contacto, es al anillo o al aro, ¿no? En la zona de contacto con el metal ha desarrollado un eritema bien figurado, fácil de sospechar. Pero también a veces puede pasar que no sea el metal del anillo del aro. Puede ser si la persona suele lavarse las manos con jabón o detergente y no se quita el aro o el anillo, ahí puede quedarse depositado el detergente y alergizar la mano. Y uno podría pensar que es el metal, pero sin embargo fue el detergente que quedó atrapado en esa zona. Entonces es importante ser acucioso en las preguntas y en el examen. Bien, siguiendo con el diagnóstico por regiones. Las manos pues nos sirve para manipular una serie de sustancias, cremas, lacas, pinturas, abrillantadores, acondicionadores, champús, medicamentos tópicos, bloqueadores solares. Miren, una serie de cosas que agarramos con las manos, pues. Algunos contienen formaldehídos, acrilatos y epóxidos que son alergizantes. Bien, entonces el diagnóstico por regiones nos permite investigar algunas sustancias que las personas manipulan con cierta frecuencia. Están también los jabones, las colonias, las fragancias, los tintes, esmalte de uñas, geles de baño. El níquel, como dije, está presente en muchos objetos de bisutería y joyería de fantasía. Hay que considerar siempre esa posibilidad. También en el diagnóstico por regiones hay que pensar en los dicromatos y en el formol. ¿En qué tipo de objetos? El cuero de los calzados, en el proceso de curtido, utilizan cromatos y formol. Entonces, muchas personas pueden alergizarse a la suela del calzado por contener estos residuos de estas sustancias. Bien, en este caso, en la zona periungueal es por el esmalte. Bien, entonces, por regiones, tenemos que pensar en diferentes posibilidades.
Patrón geográfico, generalmente objetos que entran en contacto con esa zona. Patrón en goteo, jabones. Patrón de bolsillo. Mira, eso es interesante. Muchas personas ponen el llavero o las monedas en los bolsillos. Los bolsillos se humedecen con el sudor y fácilmente alergizan a la piel. Eh, el patrón de níquel, objetos, pulseras, brazaletes, medallas, gargantillas. El patrón textil, la ropa. La ropa también puede alergizar. Es más común en la lana, en polar, en las fibras sintéticas. Es menos común con el algodón. Es muy común con las etiquetas de la ropa porque son de poliéster. Entonces, cuando el patrón es generalizado por parches, también pensar en la posibilidad de alergia a la ropa, a la textura, al material que tiene la ropa. Es cierto que el tronco está un tanto protegido de las dermatitis de contacto, pero también la ropa es una situación muy común. Igualmente, por chorreo puede también estar involucrado cuando chorrean, sobre todo durante el baño, cremas, jabones, champús y otros productos de limpieza. Bien, entonces seguimos diagnóstico por regiones. Recordar nuevamente fragancias, perfumes, medicamentos tópicos, aceites, entre otros. Una situación muy importante. Cuando ustedes vean eritema en la zona umbilical o periumbilical, pueden ser por los botones metálicos que, de una ropa muy común que ahora usa tantos hombres como mujeres, los jeans, los remaches metálicos, los broches, los corchetes, los botones metálicos, las correas, las hebillas de las correas. Es interesante tener en cuenta eso. La textura de la ropa, nylon, lana, polar, neopreno, elásticos, entre los más importantes. Miren acá, una alergia de contacto al objeto que se usó en este procedimiento médico de electroestimulación. A veces puede ser al objeto en sí y otras veces puede ser a las gomas que ponen para utilizar estos objetos o a los geles que también se usan muchas veces para aplicar algunos objetos sobre la piel con fines diagnósticos o también de tratamiento. Bien, paciente con dermatitis de contacto a jabones de baño. En este caso, miren, este paciente acostumbra llevar llaves en el bolsillo posterior. Mire cómo alergiza a la piel de esa zona. Este otro se alergiza en la zona periumbilical o en la zona pubiana al níquel que está contenido en la hebilla de la correa. También las billeteras de cuero pueden alergizar. Y hoy por hoy es muy común, sobre todo las damas, ponen el celular eh, en la cintura. Ese material también puede alergizar. O cualquier otra zona donde acostumbren poner este tipo de artefactos, sobre todo por el material. Recordemos que las carcasas de este tipo de productos generalmente son plásticos y a veces tienen colores que también pueden alergizar. Bien, siguiendo en el diagnóstico por regiones, la textura de la ropa, miren, respeta las zonas que no están expuestas a la ropa. En este caso, esta persona usa el brasier le ha protegido de algunas cosas, la trusa le ha protegido de algunas dermatitis de contacto. Entonces, eso se llama la distribución de las lesiones. Bien, entonces en este otro caso se pueden plantear muchas posibilidades diagnósticas, pero existe una situación especial. Una persona puede comenzar la alergia en determinado lugar si el contacto es repetido. Además de tener la alergia en esa zona contactada, puede diseminar al resto del cuerpo, como una generalización de la dermatitis de contacto. Ese proceso se llama
autoexematización. Se comenzó en un área, pero después se extiende. Tenerlo en cuenta. Bien, en los pies. También los pies generalmente tienen los patrones del calzado. Cuando es en el empeine, generalmente es por el calzado. En la planta, también puede ser por el calzado o por sustancias que uno pone en esa zona. Entonces, es interesante explorar y preguntar. Explorar y repreguntar. Miren acá, una dermatitis de contacto en la planta. Cuando es en zonas de contacto, va a respetar los espacios interdigitales y el espacio dígito plantar, el arco plantar, que se respeta. Solamente se va a alergizar las zonas que entran en contacto directamente con el calzado. Pero es la planta y los pulpejos de los dedos los que se van a alergizar. Miren acá, en el empeine bilateral, esto es el material del calzado, con seguridad. Este otro, en este caso, está un poco en el empeine y en el dorso de los dedos. Este fue por un producto antifúngico que la persona se aplicó en el dorso del pie. Entonces, en este caso es una dermatitis de contacto alérgica al medicamento que usó esta persona. Bien, entonces en el calzado hay gomas de los zapatos, artículos de neopreno, adhesivos, productos ortopédicos, resinas, barnices, tintes, plastificantes, productos utilizados en el curtido del cuero. Entonces, el diagnóstico por regiones es fundamental porque nos permite sospechar en muchas cosas. No olvidemos a los medicamentos antiinflamatorios, antimicóticos y otros, polvos y talcos antihumedad también. Miren, este caso es una dermatitis de contacto aguda. Miren, una gran cantidad de vesículas y ampollas. Esta es una dermatitis de contacto aguda. En este caso, por antiinflamatorios tópicos que la persona aplicó en la zona afectada. Esto ya es para el diagnóstico diferencial. Mire, en este caso hay eritema y descamación de presentación periódica. Este caso corresponde a una dermatitis seborreica, porque no solo hay en esta zona, sino en la zona retroauricular, en el entrecejo, en el surco nasogeniano. Entonces, uno tiene que explorar otras zonas que caracterizan a esta entidad, la dermatitis seborreica. Este caso, miren, un eritema periorbitario. No es una dermatitis de contacto, hay eritema y edema. Esto corresponde a una dermatomiositis. En este caso, placas eritematosas y descamativas en cuero cabelludo. No es dermatitis de contacto, es psoriasis. En este otro caso hay eritema en la zona malar y en la zona nasal. Hay eritema y descamación e hipocromía. Esto no es dermatitis de contacto, esto es lupus discoide. Acá un enrojecimiento en la zona nasal y papulopústulas perinasales. Esto es una rosácea, no es dermatitis de contacto. En este caso, una zona de eritema y costras en los labios, tanto superior como inferior. No es dermatitis de contacto, en este caso es un pénfigo vulgar. En este caso, miren, es una alergia de contacto, pero de tipo irritativo. Este paciente manipuló lejía. La lejía le ocasiona este ampollamiento rápidamente, sin que haya un proceso de sensibilización previo. Esto corresponde a una dermatitis de contacto irritativa. Todas las anteriores que hemos visto son dermatitis de contacto alérgico. Este caso, miren, hay eritema, liquenificación en la zona de las flexuras popliteas. Esto es típico de la dermatitis atópica, no es dermatitis de contacto. Hay vesículas en la planta de este paciente. No es dermatitis de contacto, en este caso es una disidrosis plantar. Es una forma de
de dermatitis de tipo psicógeno. Bien, entonces, para el diagnóstico requerimos la prueba estándar, es un test de parche, que lo vamos a explicar después. Siempre es un reto encontrar el agente causal. Si es de tipo ocupacional, si por ejemplo hay una persona que tiene repetidamente este problema y no mejora a pesar de los tratamientos, tiene que pensar en reubicación laboral. Y a veces es muy difícil porque una persona no sabe hacer otras cosas. Imagínense a un cirujano que se alergiza al látex del guante. No va a poder operar. De repente le cambian por un guante de nitrilo, que no es de látex, pero algunos pacientes también desarrollan alergia al nitrilo. Si eso es repetido, lo único que le queda es cambiar de especialidad o hacer otra cosa. O no operar, de repente solo pasar visita, pero para un cirujano no operar ya es casi la muerte profesional, ¿no? Tiene que hacer otra cosa. Entonces, contacto e irritativa. ¿En qué se diferencia? En la dermatitis de contacto de tipo alérgico hay un periodo de sensibilización. En la irritativa no hay periodo de sensibilización. En la de contacto alérgica induce respuesta inmune. En la irritativa no hay inducción de respuesta inmune. La sustancia directamente irrita e inflama la piel. En la de contacto alérgica, la inflamación es por inmunidad celular. En la irritativa, la inflamación directamente inducida por el agente irritante. En la de contacto, una anamnesis rigurosa e inquisitiva, igualmente en la irritativa. La anamnesis es fundamental. Este es el test de parche. Entonces, hay un panel de posibles sustancias sospechosas y se pone en el dorso de las personas una pequeña cantidad de esta sustancia y se sella con, con este tipo de material. Se lee a las 48 horas donde se ha desarrollado eritema o ampolla. Es posible que esa sea el agente causal de la dermatitis que estamos investigando. Esta prueba se llama test de Parche. Muy bien, eso es todo. Voy a dejar de presentar para que ustedes puedan preguntar. A ver, atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la ponencia. A los participantes pueden realizar sus preguntas en el chat o también prender sus micros. No hay ningún problema con ello. Bueno, creo que no hay preguntas. Pero en todo caso, como una conclusión final, piensen siempre en la dermatitis de contacto. Es muy común, así por frecuencia, por ejemplo, en albañiles, las manos, alergia a los cromatos, sales de cromo. En las amas de casa, la alergia más común a, a lo que utiliza en su labor cotidiana. Lavar platos, una serie de utensilios, usan lavavajillas y una serie de sustancias que alergiza su mano. En el área de la salud, médicos, enfermeras, dentistas y otros pueden desarrollar alergia al látex. Dependiendo de la ocupación de las personas, es muy posible las alergias de contacto ocupacionales. En los usuarios de sustancias comunes, así frecuentes, champú, jabón, colonias, perfume, siempre tiene que ser motivo de sospecha de que estas situaciones de contacto pueden ocurrir. Y en una serie de elementos que usamos que contienen níquel, el níquel es muy alergizante en la montura de los lentes, en los aretes, piercing, broches, corchetes, hebillas, pueden alergizar.
dando dermatitis de contacto alérgica. Es porque contiene níquel. Eso sería lo más común. Las otras siempre ameritan pensar un poco más, pero no olviden de esta entidad y la forma como se produce. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, ha llegado una pregunta al chat. A ver, ¿qué dice? Dice, buenas noches. ¿Cuál es o fue la utilidad de la termografía en dermatología? La termografía. Sí, doctor. Dice No, termografía. a ver, dermografismo es otra cosa. El dermografismo es cuando uno raya la piel con un objeto romo y se desarrolla una roncha. Ese signo se llama el signo de la dermografía, pero eso más se presenta en la urticaria, no en la dermatitis de contacto. Nos mencionaba el término de termografía con... A Sí, termografía, el calor. sí, doctor. Ujú. En la dermatitis de contacto no es tanto por el calor. La urticaria sí, hay urticarias por calor, por vibración. En dermatitis de contacto no se usa mucho eso. Está bien, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, buenas noches, doctor. ¿La dermatitis irritativa puede llegar a ser dermatitis alérgica? Generalmente no. Depende del tipo de sustancia. Generalmente las permanecen como tales, separadas unas de otras, porque en una hay respuesta inmune y en la otra no. La secuencia es de frente a la irritación por la naturaleza misma del producto. Está bien, doctor. Gracias. La siguiente pregunta ¿es necesario realizar un punch de las lesiones por dermatitis de contacto? No, cuando se refiere al PUL se refiere a la biopsia. La biopsia no es útil en las dermatitis de contacto porque no les va a dar la causa. Es mejor la prueba de parche, porque todas las dermatitis, todas, incluyendo dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, en la histopatología todas tienen esponjiosis. Quiere decir edema en los espacios intercelulares de la epidermis. Por lo tanto, no es diagnóstica para ninguna de estas entidades. El diagnóstico se hace más por la clínica, por el patrón de distribución y después la biopsia no tiene utilidad para conocer la causa, ni siquiera el tipo de dermatitis. Todas tienen el mismo patrón histológico. Lo que sí nos puede decir es la naturaleza, si es aguda o es crónica, pero eso también clínicamente ya lo podemos saber. Hay pregunta por la tinte. Eso de tinte para el tatuaje, eso ya no es una dermatitis de contacto. Ahí desarrollan granulomas al material que se ha inyectado para hacer el tatuaje. Ese es otro tipo de respuesta inflamatoria. O sea, el cuerpo trata de formar granulomas alrededor del tinte inyectado para el tatuaje. Entonces lo que va a formar va a ser pápulas o nódulos en la zona del tatuaje. Entonces no es una dermatitis de contacto, sino ya son granulomas desencadenados por el cuerpo extraño, que realmente es un cuerpo extraño el tinte, que se administró para el tatuaje. Es otra cosa. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. ¿La dermatitis de contacto e irritativa son cancelatorias entre sí o pueden llevarse a cabo a la vez? Ah, lo que quiere decir es si son excluyentes, ¿no? Sí, doctor. No, generalmente son separados, una y otra. Pero depende, pues, si una persona hace dermatitis de contacto al níquel,
será siempre al níquel, pero si además utiliza un detergente poderoso en las manos y se irrita de inmediato, son situaciones separadas. Las respuestas son diferentes. Depende del tipo de material. Está bien, doctor. Muchísimas gracias por responder las preguntas y al parecer ya no hay alguna otra. Así que de parte de la promoción ingresante 2021 de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Gadwin Sánchez Félix por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de dermatosis alérgicas e irritativas el día miércoles 28 de febrero del 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor, por A ustedes por la invitación. predisposición de haber venido el día de hoy y también por responder las preguntas y en general realizar la ponencia. Muchas gracias, doctor. Ya le estaremos Gracias haciendo también. llegar este certificado. Muy agradecido. Gracias. Buenas noches. Gracias, con ello terminamos o damos por concluida la segunda ponencia. La tercera ponencia inicia a las 8:30 y se volverá a enviar ese link que estará disponible hasta las 8:45.